Pero obviamente eres mujer en un mundo dominado por hombres. ¿Te has encontrado con alguna dificultad? No me des un consejo si yo no te lo pedí. No quieras ser mejor que yo si no sabes todo el esfuerzo y la dedicación que hay detrás. Parate en el espejo y mirate a vos mismo. Yo lo trabajo mucho y desde que empecé a aplicarlo, mi vida dio un giro de 360. Intenté estudiar cosas para hacer felices a los demás y luché muchísimos años contra eso, contra el querer ser y el deber ser. Hubo como una Valentina negativa que me copó por completo. Yo llegué a creer que no era suficiente. Lo canalicé con temas con la alimentación. Me empecé como a castigar desde ese lado. Si podía tratar mal a alguien, lo trataba mal. Hoy me posiciono frente a X cantidad de personas a raíz de la terapia. Y ahí es cuando realmente digo, che loca, ¿para qué lado vas? Aprendí a decir, che, no puedo sola, necesito ayuda. Nuestros sueños implican dedicación, compromiso y mucho tiempo. Pero también es tiempo que estás lejos de tu familia. Quizás es un brindis menos, un abrazo menos. Ese tiempo no se recupera. Por dentro los seres humanos tenemos una fuerza enorme y que a veces, en lugares donde estamos en mucho silencio, es donde con mayor claridad aprendemos a escucharnos. Soy de las que cree que es preferible vivir una vida intentando encontrar algo que te haga feliz que quedarte en un lugar que nunca te dio ni un gramo de felicidad. Si por ejemplo, esta fuera tu última aparición pública, ojalá no sea así, ¿qué mensaje lanzarías? Me gustaría poder ser siempre Queridos, queridas, nos encontramos en una nueva entrevista de Almas Salvajes y esta vez no podía ser más especial, ya que la entrevistada va a ser Valentina Feruglio. Actualmente se dedica a la comunicación deportiva y también a conducir y ser speaker de grandes eventos de trail running. No obstante, y pese a su juventud, para llegar hasta aquí ha tenido que recorrer un largo camino plagado de retos a superar. Hoy esta alma salvaje está en nuestro podcast para contarnos todas las dificultades y mostrarnos desde su vulnerabilidad y desde su profundidad emocional cuáles han sido los momentos más duros de su vida. Sin duda alguna, Valentina es todo un ejemplo de mujer y de ser humano que a través de su historia se ha convertido en un gran espejo donde mirarnos. Estoy seguro que vais a disfrutar esta entrevista tanto como lo hice yo en persona, desde cada segundo de pausa hasta cada palabra que lanza con el mayor de los poderes, el de la verdad más absoluta. Nos presentamos, estamos aquí en Almas Salvajes, el podcast de Almas Salvajes que busca esas historias que inspiren, que empoderen y que te hagan levantar del sofá a vivir tu vida, porque al fin y al cabo, si no vivimos sueños, ¿qué nos queda? ¿No? Estamos en un nuevo episodio, esta vez con una entrevistada, no me sale la palabra, ¿no? Invitada, perdón, magnífica que ahora vais a conocer y que me hace mucha ilusión. Así que vamos con ese texto. Venga, a ver si... Mirá que si son te pocas gusta, las cosas que me inhiben esto, Venga. ni te cuento. Bueno, pues es maravilloso porque vamos a intentar que te vayas soltando. Dale. Y vayamos entrando en un poquito más de tranquilidad y sintonía. Listo. Fijaos, que diríamos que hay personas que no llegan a los lugares importantes de su vida de golpe. Llegan paso a paso, respiración a respiración, carrera tras carrera, siguiendo un impulso interno que muchas veces solo ellas entienden. Personas que un día descubren que correr no es solo correr, que comunicar no es solo hablar, que estar frente a otros no es solo ocupar un escenario, sino una forma de mostrarse al mundo tal cual son. Hoy tengo la suerte de conversar con alguien que representa precisamente eso. Una mujer que decidió escucharse, que se atrevió a cambiar de camino, que buscó sus límites para derribarlos y que ahora inspira a miles desde los senderos, los micrófonos y los eventos que vive con una pasión que obviamente se contagia. Y así fue, ¿no? Cuando la conocí a través de redes y dije, wow, la he de entrevistar porque vamos a estar en el mismo lugar. Una mujer que ha hecho de la constancia un lenguaje, del movimiento una filosofía y de la vulnerabilidad una fuerza. Hoy vamos a conocer no solo a la deportista, a la comunicadora o a la speaker que vemos en los eventos. Vamos a conocer a Valentina Feruglio, la persona.
¡Ay, qué lindo! La que sueña, la que duda, la que cae, la que se levanta, la que sigue, porque algo dentro le dice que el camino es por ahí. Vamos a viajar por tu historia, sin prisa, sin máscaras y llegando todo lo profundo que tú desees, para descubrir lo que te ha traído hasta este momento. Así que Valentina, muchas gracias por estar aquí. ¡Ay, qué placer! No esperaba empezar a llorar desde ya, pero bueno, se ve que hay una cuota de sensibilidad que está muy a flor de piel en estos días, así que bienvenido sea. Gracias. Bueno, hermoso. Un placer poder estar acá. Te voy a dejar en primer lugar un pequeño espacio para que te presentes y que nos cuentes a tu manera, desde tu verdad, quién eres. Soy un poco de todo lo que has dicho hasta el momento. Mi nombre es Valentina Peruglio, soy speaker, pero también soy una persona muy aventurera, una persona muy insegura, pero por momentos muy segura, una persona que va contra todo, pero que lo hace con mucho miedo y cada tanto retrocede y junta más coraje y vuelve a enfrentarse a eso para superarlo. Soy alguien que ha atravesado mucho a nivel personal en su historia y todo logré de una u otra manera volverlo una fortaleza. Soy una persona que se aferra mucho a su círculo íntimo. Considero que las personas que tenemos son sostén. Y también descubrí en el running, en el trail, en la montaña, en esa inmensidad, que por dentro los seres humanos tenemos una fuerza enorme y que a veces, en lugares donde estamos en mucho silencio, es donde con mayor claridad aprendemos a escucharnos. Así que soy alguien que hace un montón de cosas y que es un montón de cosas y que no le gusta encerrarse en una sola casilla. ¡Wow! Un poco de todo eso. Qué gusto es hablar con una comunicadora que nos expresa las cosas tan bien y que nos llega al corazón, me desarmas. Pero voy a tomar ese puntito que has dicho, ¿no? De la necesidad del silencio para aprender a escucharse. Mucha gente huye del silencio y, por desgracia, no aprenden a escucharse nunca. Si estuvieras en un lugar, no sé, una habitación como esta, en silencio, a solas, con la Valentina pequeñita de hace unos años, que no se imaginaba lo que iba a estar viviendo ahora, ¿qué le dirías? ¿Qué contendría esa conversación? Uy, me voy a largar a llorar, así que sé para entender. Creo que primero que nada la abrazaría muy fuerte. Le daría un abrazo muy grande, porque a veces solo necesitamos eso. Y le diría que se prepare, porque su vida va a ser un samba emocional, un samba de aventuras, muchas cosas de subir y bajar, muchas tormentas, pero siempre dicen que después de la tormenta sale el sol. Y yo aprendí a esperar en esos momentos de tormenta a que llegue la salida del sol. Quizás con el paso del tiempo entendí un poco de eso también. Le diría que no tenga miedo de hablar. Fui una persona que no es de un lugar negativo, pero que siempre tuvo esta voz así como fuerte, como imponente, como de hacerse escuchar. Una voz que te caracteriza hoy en día. Claro, pero hoy quizás estoy muy orgullosa de lo que he construido. Y cuando era chica me daba vergüenza, porque era alguien que ya tenía esa voz así, como fuerte o como distinta, no sé cómo describirla. Y por ahí no de un lado consciente ni de maldad, pero venían esos comentarios de, uy, qué voz fuerte que tenés. Oh, vos vas a hacer tal cosa con esta voz. Yo era una niña, no sabía qué iba a hacer con esta voz. ¿Cómo lo vas a ver alguien fuera si no lo sé yo misma todavía? Y eso me fue inhibiendo un poco. Después, con el paso del tiempo, entendí que mi voz a veces podía comunicar cosas que yo sentía o que yo quería transmitir, y otras veces podía ser un puente o una herramienta para ayudarla a transmitir algo que quizás otras personas no se animaban o no sabían cómo, o ser la conexión simplemente para ser el puente para decir esas palabras que alguien en algún momento no pudo, por X razón, decir. Así que le diría a esa Valentina que disfrute mucho de su infancia y que la viva con alegría, porque de grande se venía un mundo increíble. Wow. Pero eso, me centro en ese primer abrazo. Qué bonito. En eso. Entraremos un poco más ahí, veo que te emocionas, ¿no? Sí. Seguramente con nostalgia de recordar muchos momentos duros también, como nos comentas. Entraremos un poquito más adelante, pero hagamos un poco de background, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron tus inicios, o incluso te dedicabas a esto directamente?
estuviste trabajando de otras cosas. Coméntanos un poquito cómo fue esa evolución, y también te preguntaría, hilando, si hubo un momento en el que hiciste clic y dijiste, esto es lo mío. Sí a todo. Trabajé de todo. Trabajé vendiendo entradas para boliches cuando era chica porque quería tener algo de platita. Claro. Trabajé en panadería, trabajé en farmacia, trabajé en empresas de cobranzas, trabajé en bancos. Hice de todo por esto de siempre, de tener la cultura del trabajo en realidad. Y en el mientras tanto, intenté estudiar cosas para hacer felices a los demás, o porque en ese momento sentía que complacer los deseos ajenos desde lo profesional, digamos, desde el estudiar algo que quizás a otras personas les hubiese hecho muy feliz, era la forma o era el camino correcto. Y luché muchísimos años contra eso, contra el querer ser y el deber ser. Yo realmente lo transité a eso mucho, tenés que ser esto, no sé, abogada, tenés que tener una carrera de grado, tenés que lograr estas cosas, tenés que posicionarte de esta manera. ¿Desde dónde venían esos comentarios? Yo creo que inconscientemente desde el amor que nuestros padres nos dan a nosotros. De la familia, en este caso. Claro, de la familia. Pero siempre digo, no lo hacen desde un lugar malo, solo lo hacen desde lo que consideran que es mejor para nosotros. Claro, con las herramientas que tienen, como cualquier papá, mamá o persona que nos cría, ¿no? Que quiere vernos bien en un futuro. Y estuve mucho tiempo en ese samba de no quiero hacer esto, pero lo sigo haciendo. Ya no me interesa, no me gusta lo que estoy estudiando, pero lo voy a seguir estudiando. Y llegó un momento cuando me mudo sola a los 23, 24 años, en el que me encuentro en una habitación, en un monoambiente, sola. Y ahí es cuando realmente digo, che, loca, ¿para qué lado vas? O sea, tu vida sigue, nos seguimos cumpliendo años, seguimos pasando por un montón de cosas, seguimos creciendo. ¿Cómo querés crecer? ¿Cómo querés que tus años sean de acá en adelante? Porque los que ya viviste no los recuperás. Entonces, ¿qué vas a hacer con este tiempo? Y ahí a mí me gustaba mucho escribir, me gusta mucho conectar con la palabra, me gusta mucho leer y me gusta mucho comunicar. Y en ese momento ya estaba todo esto de las redes sociales. Yo decía, ¿cómo puedo potenciar esto? ¿Qué puedo hacer para ir de a poquito encontrando mi camino desde este lugar? Y apareció la posibilidad de estudiar periodismo deportivo. Y hay algo muy loco que es cuando digo, voy a estudiar periodismo deportivo, aparecen muchas personas que estaban vinculadas al mundo del deporte y que tenían historias muy lindas, incluso también personas que hoy son familia. Yo decía, wow, qué loco, ¿no? Porque cuando vos realmente decís, esto es lo que quiero hacer, o por acá es por donde quiero ir, como que el universo te escucha y si vas bien, te abre el camino y te dice, sí, es por acá, vas bien, mira, tengo todo esto para ofrecerte. Todo esto es lo que te voy a mostrar para que sepas que vas por el camino correcto. Y estudié periodismo deportivo, me recibí en 3 años, hice la carrera mientras trabajaba, mientras formaba una pareja, mientras nos íbamos a convivir, mientras todo eso pasaba, yo estaba estudiando la carrera, con 2 trabajos, con todo, y me recibí en tiempo y forma, y a los 2 o 3 días de recibirme, me escribe una organizadora de eventos en Paraná, yo soy de Paraná, Entre Ríos, Okay. Y me dice, Valen, voy a hacer una carrera por el Día de la Mujer en marzo y me gustaría que hagas la conducción. Yo dije, ay, la pucha. Yo venía de hacer conducciones, pero de eventos más empresariales, cosas así. Más pulcro. Claro, yo dije, ay, vinculado al running, yo corro. Yo le meto, dije yo, ya está. Y fue mi primera experiencia y fue maravillosa. Agarré el micrófono y me conecté con algo mío que fue externamente parar el mundo. Y me sigue sucediendo hasta el día de hoy y me emociona hasta el día de hoy porque yo estoy en un arco de largada, agarro el micrófono y a mí automáticamente todo lo que pasa afuera es silencio absoluto. Es lo mismo que estar en una habitación sola, solo que acá con muchos corredores
Y es tener un pie del lado del corredor y un pie del lado de la comunicación. Así que no sé si contesto con esto a tu trayectoria, pero fue un poco así. Pasar por el deber ser y por lo que yo quería, empezar de a poco a escucharme a mí misma y empezar a preguntarme antes de tomar decisiones, ¿esto te gusta? ¿Esto te hace bien? ¿Esto te hace feliz? ¿Qué te devuelve esta acción a vos? Como empezar a hacer ciertas preguntas internas para poder contestar por fuera y de a poquito ir encontrando un poco el camino. Qué importante ese autocuestionamiento, ¿no? Muy. Que en muchas ocasiones de nuestra vida hemos evitado por miedo también al cambio, al que dirán, ¿no? Y cuánto bien nos ha hecho cuestionarnos y seguir ese camino. Comentamos antes que en ese momento clave, ¿no? en el que dijiste, ostras, a los 24 años aproximadamente, tengo que seguir el camino que dicta mi corazón y cómo puedo hacer para crecer. Comentabas que estabas formando una pareja, no sé si es la actual, ¿vale? Sí. En ese caso, y ya no es que lo quiera enfocar directamente con él, pero quiero preguntarte, ¿las personas que tuviste alrededor fueron importantes para sostener ese camino? ¿Piensas en alguien en quien dijiste, wow, es que estuvo siempre ahí y si a lo mejor si no hubiera sido por él o por ella no lo hubiera logrado? Sí. Todo mi núcleo familiar, ni hablar, pero Emma fue fundamental. Mi pareja fue fundamental. Porque incluso me acuerdo que había momentos en los que yo decía, no puedo con todo, dejo acá. Y me decía, pero sí pudiste, sí lo hiciste. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo lo resolvemos? Dejá, yo me ocupo de tal cosa. O sí fue fundamental. Y lo es hasta el día de hoy porque incluso compartimos pasiones, que es lo más loco que me pasó, ¿viste? De no conocernos a conocernos corriendo, a compartir todo lo que hoy compartimos. Y después mi abuela, mis abuelos siempre fueron factores fundamentales en mi crianza, en mi desarrollo, en mi adolescencia, ahora también. O sea, mis abuelos fueron los que siempre dijeron, no sé, ¿querés ir a dar la vuelta al mundo? Yo confío en que lo vas a lograr. ¿Viste que a veces no confiamos nosotros mismos en nosotros mismos? Y por ahí necesitamos que alguien venga y nos empuje. Y mis abuelos son la pata más increíble del mundo en eso. Qué bonito. Yo probaba y era, abuela, no sabes lo que me pasó, me saqué un 10. Uy, venite para acá, vamos a festejar. Qué bueno. Esas cositas, siempre, ellas, mis abuelas, porque mis abuelos ya no están, mis abuelas sí, la complicidad misma. Son y fueron absolutamente todo. Para lo que yo soy hoy, todo. Qué lindo, y destacar eso, que muchas veces nos empeñamos en encerrarnos en nosotros mismos, en hacer las cosas en solitario, y creo que apoyarnos en quien nos ama también es importante, ¿no? Para que nos sostengan y dejarnos ser sostenidos, dejarnos ser amados, que muchas veces no permitimos que ese amor entre, ¿no? Por orgullo, por lo que sea, y tengo que conseguirlo y tal. Y me emocionaba también ahí viéndote, está aquí tu pareja, está Emma aquí, porque tú no lo estás viendo, pero él te está mirando con un amor, con un cariño cada vez que hablas, que, jolín, es tan bonito eso. Él sabe que me cuesta hablar de mí misma, me cuesta mucho. Siempre estoy del otro lado, al lado del periodista, y soy la que pregunta y todo eso. Entonces estar de este lado es, siempre digo que soy vulnerable, no tengo problema, pero acá es mostrarlo. Acá es realmente traerlo. No se está notando, ¿qué te cuesta, Lo estás haciendo. Es realmente, me estoy aguantando los mocos, las lágrimas. No tienes que aguantar nada, estamos en un espacio seguro y que sirva de terapia esto también. Hablar de estas cosas, pues oye, sí, estamos aquí grabando, pero al fin y al cabo es soltar y agradecer, ¿no? El camino también. Sí, totalmente. Hace poco leía un libro, no recuerdo el nombre exacto, pero que hablaba de esas cuestiones que nos enseñan de chicos, ¿viste? No sé, te caes y te golpeas y es, ay, no llores, estás bien, despreocúpate. O te duele algo y es, ya se te va a pasar. O no sé, cosas así, o... tratando de que no sufra la persona bajo el concepto de que es no sufrir, ¿no? Según esa tal persona. Cual. Y de grande, a raíz de todo esto que estoy viviendo, aprendí a decir, che, no puedo sola, necesito ayuda. Vos me la podés dar, alguien me la puede dar. Desde lo más mínimo hasta... no entiendo esto, me lo podés explicar,
no entiendo tal funcionamiento, me lo podés decir, hasta aplicarlo, no sé, en absolutamente todo, ¿viste? Esto de aprender, el dejarnos ayudar, el dejarnos que alguien nos guíe, el pedir ayuda. ¿Me podés ayudar? ¿Me podés decir cómo es? No lo entiendo, vos me lo podés explicar. Es algo que aprendí grande y que a veces, hasta incluso el día de hoy, por ahí cuesta un poquito, ¿viste? Porque uno tiene esas conversaciones internas de decir, che, pero es re simple, todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo lo está aplicando, todo el mundo, no sé, el resto sí, vos no. ¿Cómo puede ser? Entonces, decir, bueno, yo no. Mira, alguien, por favor, me puede brindar esa solución porque yo no la tengo. Es algo que hasta el día de hoy me sigue interpelando, porque por orgullo nos cuesta. Sí. Pero yo lo trabajo mucho y desde que empecé a aplicarlo, mi vida dio un giro de 360. Y las personas indicadas aparecen cuando vos pedís ayuda. Sí, cuando das el paso en una dirección, ¿no? Sí. Creo que en algún momento de nuestra vida se nos olvida que desde pequeñitos aprendemos preguntando, observando, repitiendo, haciendo y no sé por qué ese orgullo, ese miedo a ser juzgados o a que nos digan, Sí. Es lo que nos hace, tengo que poder con todo y tengo que saber todo. Sí, Y sí. O no mira, llores. déjalo. Sí, hoy quiero llorar. Claro, correcto, porque hemos vivido muy invalidados. Yo he sido maestro, profe de educación física, 7 años, y trataba de explicarle eso a mis compañeras y a mis compañeros. El tema de, no llores, levántate que eso no es nada. Y yo intentaba hacerles entender que para el niño que se acaba, por ejemplo, de dar un golpe en el suelo, se ha hecho daño, que tú le digas, no, eso no es nada, Sí. y él dice, pues a mí me está doliendo bastante, como Claro, para no ser claro. nada. Entonces, su cerebro automáticamente hace clic y dice, pues ya no le voy a contar nada a nadie, porque si total, la respuesta es que no tiene que... Claro, y sí. crecemos con esas circunstancias inconscientes que luego nos moldean y, wow, hay que romperlo, ¿no? Sí, sí. Yo entendí que el mundo del otro es el mundo del otro. Y tu mundo es tu mundo. Todos los mundos conviven, sí. Pero eso no hace que el tuyo sea mejor y que el del otro sea peor. O que el del otro valga más y el tuyo menos. O que el del otro tenga más poder y el tuyo no tanto. O Para nada. son mundos distintos. Entonces lo que a vos te atraviese y te llene de emociones buenas o malas, va a estar bien. Y si yo quiero estar al lado tuyo, tengo que acompañarte hasta que vos sepas qué es lo que necesitas de mí. Y a veces la mejor forma de acompañar eso es con el silencio y con algún gesto. Desde el amor. Desde el no amor. hace falta hablar. Sí, sí, Qué sí. bonito. Sí. Bueno, volvemos un poco a esta línea, ¿no? Porque obviamente cuando perseguimos sueños, cuando tenemos un foco muy claro, hay cosas que hemos de dejar de lado, Sí. ¿no? ¿Ha tenido que hacer Valentina algún sacrificio que diga, wow, esto me costó o esto me cuesta, pero es que he de seguir este camino? Sí, en lo que respecta a lo laboral, hoy creo que mi vida es un samba, es una constante montaña rusa de incertidumbre. Eso por un lado, porque perdés un poco la estabilidad cuando tenés la fortuna que yo tuve, por ejemplo, estos últimos años de viajar tanto, perdés un poco la estabilidad de tu hogar, perdés el tiempo de decir tengo un trabajo fijo, un trabajo estable, todos los meses el mismo ingreso, y eso la verdad es que yo lo hice bastante de lado. Y tiene cosas muy lindas y tiene cosas muy inciertas, porque hay veces que es muy difícil sostenerlo, ¿no? No todos los meses son iguales. Y después lo otro es el tiempo, porque si bien estamos viviendo nuestros sueños implican dedicación, compromiso y mucho tiempo. Y es tiempo que ponemos ahí y que no nos vamos a arrepentir porque en lo personal estás cumpliendo tus sueños, pero también es tiempo que estás lejos de tu familia, es tiempo que estás lejos de tus amigos, quizás es un brindis menos, un asado menos, un abrazo menos, un rato menos de juegos con, por ejemplo, mi ahijado, mis sobrinos, esa parte de nuestras personas, de nuestro círculo, queda un poquito de lado.
ese tiempo no se recupera. Vuelvo a lo mismo. Estas personas han sido fundamentales para mí porque nunca jamás ninguna me reclamó nada. Pero sabes que si haces esto, este abrazo no va a estar. Y quizás en este cumple tampoco estás. Y en esta salida que era importante para X persona tampoco. Creo que han sido sacrificios que me han llevado mucho a trabajar la culpa. Muchísimo. Porque al principio realmente tenía mucha culpa. De decir, acepté esto porque es mi sueño, porque lo quiero lograr. Pero no voy a estar para el cumpleaños de mi abuela. Y quizás para el de mi mamá tampoco. Y quizás para el de varias amigas tampoco. Y eso me costó poder equilibrarlo de alguna manera a nivel personal. Porque nunca jamás nadie me dijo, te vas por esto. O qué lástima que te vas a esto y no te quedás. Pero a nivel personal es difícil. Sí, y la gente a lo mejor no para pensar que ese abrazo que no diste pudo haber sido el último que le dabas a esa persona, ¿no? Y hay que trabajar con esos pensamientos y entender que, bueno, pues hemos de seguir lo que nos dice el corazón, ¿no? Sí, al fin y al cabo, otra cosa sería estar haciéndolo por cosas que no tienen sentido, que no sentimos, ahí sí que es más duro, ¿no? Sí, totalmente. Pero te comprendo 100%, estoy en ese camino también. Claro, Fíjate, este mes estoy fuera todos los meses, han sido el cumple de mi hermano, de mi madre, de mi padre, y ha sido a distancia con una videollamada, Navidad desde el año pasado también fuera. Lo más loco de eso mucho. Es que, no sé si te pasa, pero nosotros lo transitamos así con un poco de culpa y todas esas emociones, y del otro lado capaz que haces una videollamada y ellos te reciben con una sonrisa. Y vos decís, qué loco, o sea, qué increíbles personas que tengo alrededor mío, que yo estoy cumpliendo mis sueños con algo de culpabilidad por no estar con ellos, y ellos están en su día con una sonrisa enorme porque me están viendo lograr lo que yo tanto trabajé. Claro, a ver si nos ayuda. Sí, totalmente. Ayuda, porque si fuera al contrario, ¿no? Que te lo echan en cara y demás, sería más complicado y bueno, otra cosa trabajar distinta. Pero en uno de esos momentos que me comentas como difíciles, en alguno de esos momentos, o alguno mejor dicho, recuerdas con especial crudeza y dices, yo dejo esto no es lo mío, no puedo más. No, jamás. ¿No hay ninguno? No. En el que hayas dicho, no sigo. No, jamás. No, porque desde que descubrí lo que amo, desde que descubrí todo lo que me genera mi trabajo, abracé una felicidad muy difícil de explicar. Muy difícil de explicar. Y no apareció nunca ese momento de tristeza o de llegar a un punto en el que diga, basta, me vuelvo desde donde esté. ¿Y tal vez desmotivación en algunas fases? Sí. ¿Dificultad respecto a la energía? Sí, eso sí. Sí. ¿Y cómo lo trabajas? ¿Cómo sostienes esa situación para no dejarte llevar por esos pensamientos intrusivos o por esa energía baja para decir, hey, he de seguir, he de hacer esto? ¿Te apoyas en alguien? ¿Eres tú misma? No sé, ¿tienes algunas técnicas? Mira, ¿Cómo lo afrontas? Hay algo que trabajo mucho con el psicólogo y es que hay muchas cosas que suceden en nuestra cabeza que solo están en nuestra cabeza. Esas voces internas que aparecen, que por lo general en mi caso suelen ser negativas, solo están en mi cabeza. Hay una situación muy puntual que se dio hace un tiempo atrás, no recuerdo el mes, pero era una carrera que a mí me llevaba a trabajar con gente con la que nunca había trabajado, pero que era gente que ya estaba muy bien posicionada en el mundo del trade. Y yo tenía muchas inseguridades, muchas. Más inseguridades que seguridades, cero certezas. Y ahí realmente no sabía qué hacer. O sea, acepté el trabajo y cuando estaba por llegar a ese trabajo no quería hacerlo. Todo porque internamente yo decía, no voy a estar. Mis conversaciones eran, no voy a estar a la altura. Mirá si te equivocás. Mirá si no pegan energéticamente. Mirá si tal cosa sale mal. ¿Viste? Todas las conversaciones internas mías iban hacia el lado negativo. Y esa fue la única vez en la que realmente
no, sentía que no quería. Pero no quería por las inseguridades, no que no quería por algo externo. Y recuerdo que mi psicólogo me dijo, porque lo trabajé mucho tiempo, cuando pase la carrera, cuando haya salido todo bien, cuando estés feliz por el resultado, yo quiero que te tomes un ratito para vos, me dice, y me mandes un mensaje diciendo, Javi, fueron solo mis voces. Y pasó esa carrera, fue espectacular, la pasamos increíble, nos reímos, nos divertimos, hicimos todo mucho más largo de lo que era, porque la estábamos pasando realmente bien. Y al otro día me fui a un cerro sola, me senté, me acuerdo que tenía todas las vistas así divinas, y llorando me abracé a mí misma. Yo soy de las personas que se abrazan a sí mismas, de verdad, me abracé y le mandé un mensaje a Javi, a mi psicólogo, y le dije, Javi, solo fueron mis voces, nos vemos en la próxima sesión. Wow. Y de ahí en adelante, cada vez que tengo esas inseguridades, porque las tengo por miedo a la exposición, al que dirán, a esas cosas que aparecen, siempre me repito a mí misma, son solo tus voces, son solo tus voces. Y de ahí en adelante, nada, siento que fue un cambio para mí y que es muy difícil que quiera retroceder a una decisión que ya tomé, si se trata de esto. Wow. Qué bonito eso, ¿eh? Te imagino en ese lugar observando al horizonte, ¿no? Y cuántas veces lo habré hecho yo. Y por eso mismo te voy a hacer esta pregunta, ¿no? En estos momentos que tú estás allí observando y te estás diciendo estas cosas, ¿vuelves a algún momento de tu pasado que fue o fuera muy duro y te hablas desde ahí y dices, wow, fíjate dónde estuve o lo que me sucedió y ahora estoy aquí, y eso también te ayuda? ¿Hubo algún momento así que Sí. nos quieras o que nunca hayas compartido o te cueste un poquito y nos quieras compartir? Sí. Mi adolescencia, últimos años de la adolescencia, tuve una situación muy turbulenta a nivel personal y me volví alguien muy triste y muy negativo. Ahí hubo como una Valentina negativa que me copó por completo y veía todo de ese color gris. Los vínculos, nunca nada me alegraba, nunca nada me llegaba, nunca nada me alcanzaba, nunca nada era suficiente. Y me lo empecé a decir a mí misma. Yo llegué a creer que no era suficiente. Yo llegué a creer que no iba a poder con nada. Yo llegué a creer que no era capaz de nada. Mucho tiempo estuve así, muchos meses. Lo canalicé con temas con la alimentación, que fueron muy heavies también. Me empecé como a castigar desde ese lado. Y tuve una relación muy conflictiva con la comida, durante muchísimo tiempo. Y cuando uno está en esa situación, lo que menos quiere es reconocerlo, lo que menos quiere es aceptarlo. Y eso me fue llevando a tener muchas peleas con amigas que hoy son mi todo, pero que en ese momento, si las podía alejar, las alejaba. Si podía tratar mal a alguien, lo trataba mal. Y siempre vuelvo a ese momento porque hubo dos situaciones que fueron claves para mí. Una, estábamos en el cumple de una amiga, yo tengo tres grupos muy fuertes. Uno de ellos desde el jardín. Tengo 32 años y nos conocemos hace 25 años con las chicas, 20 años con las chicas. Y una de mis amigas, Nube, me acuerdo que estábamos solo las más íntimas, entró a ese lugar donde estábamos, todos estaban comiendo algo, yo no quería comer nada. Ella estaba viviendo en Buenos Aires, vino a visitarnos y entró así a la cocina. Me dice, ¿vos te das cuenta de cómo estás? Y me enfrentó de una forma y me dijo cosas de una forma que fueron muy duras. Por supuesto, mi mecanismo de defensa fue pelear y retirarme de ese lugar.
pero yo me retiré pensando en cada una de sus palabras. Y ese fue un momento en el que yo dije, estoy mal de verdad. Me estoy haciendo mucho daño a mí misma de verdad. Y seguido de eso, mi madrina había empezado a correr. Y ella me veía muy triste, muy mal. Y me acuerdo que me insistía para correr, me insistía para que yo saliera con ella. Yo siempre tenía una excusa. O que me dormía, o que tenía otra juntada. ¿Qué juntada? Si me quedaba en mi casa. Y un día cayó y me dijo, ponete las zapatillas, vamos a correr conmigo. No, le digo, yo no tengo zapatillas, yo te presto. No, yo no tengo, yo te doy ropa. Y me llevó a correr. Y a la semana de esa situación, me acompañó en mis primeros 5 kilómetros de calle, en una carrera que se hacía ahí en Paraná, la Costanera. Corrí con, creo que era su calza, su remera, yo tenía un top nomás, y unas zapatillas de ella, amarillas, me acuerdo que eran porque me acompañaron después durante el tiempo. En esa carrera terminamos y a mí me dolía todo el cuerpo. Yo decía, wow, me sentí muy bien corriendo, pero mi cuerpo no está bien. ¿Qué puedo hacer para que mi cuerpo se sienta bien y yo pueda seguir corriendo? Y de ahí en adelante empecé a entrenar con su entrenadora, con la entrenadora de mi madrina, y de a poquito fui entendiendo que yo sí podía lograr muchas cosas, como esos 5 kilómetros, que yo sí podía recomponer la relación con mis amigas y en ese momento con Nube, a raíz de una conversación, y que necesitaba un cuerpo sano para poder empezar a escucharme y cumplir esas cosas que estaba empezando a escuchar que me hacían bien. Y qué bonito cómo lo cuentas, cómo lo describes. Gracias por compartirlo con nosotros, ¿no? Porque es hermoso. Y qué bonito que esas zapatillas eran amarillas, esas zapatillas te ayudaron a salir de ahí y sigues con el amarillo. Hoy vienes aquí a contar este color amarillo, te sigue moviendo. Sí, no lo había pensado. Ese color que tal vez es especial para ti, ¿no? Y qué interesante lo que comentas de yo me sentía bien corriendo, pero mi cuerpo no. Sí. Con lo cual observamos ahí que tal vez somos algo mucho mayor que el cuerpo, ¿no? Y que es necesario que ese cuerpo esté sano para poder transitar en esta vida de una forma también alegre, ¿no? Y que eso nos ayude en nuestro sistema emocional y en todo, ¿no? Qué bueno que pudiste hacer eso. Y antes has hablado de tu terapeuta. Sí, entonces, de Javi. Quiero preguntarte por eso, ¿no? ¿Qué nivel de importancia tiene la terapia psicológica para ti? Porque hay mucha gente que sigue teniendo miedo a ir al psicólogo, en muchos casos también hombres, ¿no? Que lo ven como un símbolo de debilidad, por así decirlo. ¿A qué te ha ayudado la terapia? ¿Cómo te ha transformado ir a terapia? A mí, en lo personal, a todo. Yo hoy me posiciono frente a X cantidad de personas y me paro de tal manera porque logré construir la Valentina que hoy soy a raíz de la terapia, y logré abrazar la Valentina que fui a raíz de la terapia, y logré abrazar a la mini Valentina a raíz de la terapia. Para mí la terapia es fundamental, es la puerta que nos ayuda a descubrirnos si nunca lo hicimos, a redescubrirnos si quizás ya no somos igual que antes, a construirnos si estamos rotos, a valorarnos si no sabemos cómo, y así puedo seguir con mucho más. Para mí la terapia es lo que nos permite sacar nuestra mejor versión. Así como el deporte nos hace sentir bien físicamente, la terapia es fundamental para sostener todo eso que logramos. Para poder cuidar cada logro que obtenemos, la terapia es clave, porque nos ayuda a entender cómo hicimos para lograr eso que queríamos, cómo fuimos y quizás cómo no nos gustó ser, cómo estamos siendo hoy y desde qué lugar estamos parados,
nos devuelve. Para mí, la terapia psicológica es como la terapia cuando voy a correr en la montaña. Cuando voy a correr en la montaña, llega un determinado momento X en el que vos levantás la vista y decís, wow, qué imponente. Mirá lo que son estos cerros, mirá lo que es este lago, mirá lo que son estos paisajes. Qué chiquitita soy ante tanta inmensidad, pero a la vez qué poderosa porque pude llegar hasta acá. Y eso lo veo desde lo físico, además desde la introspección. Pero la terapia psicológica es exactamente igual. Es entrar a esa inmensidad que vos sos, siendo consciente de que estás entrando a eso. Y ahí es cuando realmente descubrís tu potencial. Para mí es fundamental. Terapia que te haga bien, hay muchas alternativas. Yo también soy una mujer que, por ejemplo, cree mucho en las energías, así que yo hago terapia, hago reiki, hago todo lo que me ayude a sentirme bien, apuesto, voy, digo que sí. Ese equilibrio entre todo, ¿no? Eres una persona muy emocional, muy profunda, se nota vamos, me veo reflejadísimo porque yo soy igual, soy nivel 1 de Reiki, he probado constelaciones familiares, miles de cosas, regresiones a vidas pasadas, además es que es divertido, pero el tema es que miedo da abrir esa puerta, ¿no? Cuando sabes que dentro va a haber mucho que limpiar, va a haber mucho que sentir, porque yo creo que es la mente bloquea con autoengaño, porque diríamos autoengaño, a mí no me hace falta eso para débiles, todo eso son frases que nos lanzamos a modo de autoengaño, porque la mente quiere protegernos de que sintamos tanto dolor, sabe que si abres esa puerta vas a pasarlo muy mal durante un tiempo, y aunque atravesarlo significa encontrarnos con nuestra mejor versión y sentirnos bien, cuesta, ¿no? Así que gracias por explicarnos eso, porque le va a ayudar a mucha gente a dar el paso. Ojalá, me encantaría que eso les permita a otros animarse. Con lo mínimo, con lo que se pueda. A poco. Y también me gustaría decir, has comentado algo muy interesante, que no solo terapia o no quedarnos en... Bueno, esto lo añado yo, no lo has comentado tú, pero lo añado yo, ¿no? Con no quedarnos con la primera experiencia que tenemos de algo. Porque yo, por ejemplo, hasta encontrar a mi psicóloga, que fue un ángel de mi vida y me sacó de lo más oscuro, pasé por otros 4 que no eran nada profesionales. Y fue así, y tuvieron actitudes inadecuadas y yo no me quedé con eso, yo quise seguir y seguir y seguir hasta que encontré a esa persona. Y hay mucha gente que me comenta eso, no, es que yo fui una vez y me dijo tal cosa y entonces eso no vale para nada. Ya Entonces no nos quedemos ahí, ¿no? Vayamos adelante. Vamos a entrar en el running, porque es que nos hemos tirado desde el principio de cabeza a la profundidad y a llorar. Y vamos ahora a hablar un poquito, ¿no? del running, aunque lo relacionemos y lo vinculemos un poquito con esto, y nos lo vamos a ir llevando a los sueños, un poco al futuro, a lo que estás haciendo ahora, a todos los logros que estás consiguiendo, ¿no? ¿Qué te enseña el running acerca de sombras, acerca de luces? De sombras has hablado, ¿no? Ya, ¿no? A descubrirte y demás, pero ¿hay algo que digas, wow, yo cuando empecé a correr recuerdo que esto es lo que me mostró, tanto en lo oscuro como en la sombra como en la luz? Bueno, un poco esto, ¿no? De entender que necesitaba estar bien físicamente para poder seguir disfrutando de esto que se me había empezado a despertar, que era... Es muy loco el running, porque cada uno lo vive desde un lugar distinto, pero a la vez todos estamos en el mismo lugar. Es como muy extraño lo que sucede. Yo creo que me sigue enseñando hasta el día de hoy todo esto que atravesamos, que creo que también es un poco lo que atravesamos en la vida. Empezamos a correr y nos sentimos bien en determinado entrenamiento o en determinada carrera, ¿no? Y a los pocos kilómetros decís, uy, che, estoy cansado. Y sigo cansado. Y empezamos a tener esas conversaciones internas, ¿viste? Estoy cansado, pero sigo corriendo. ¿Cómo puede ser que siga corriendo si estoy cansado? Y empieza no vas a llegar. No lo vas a lograr. No viniste lo suficientemente preparado para hacerlo. No. Pero mientras te vas charlando así, vos seguís corriendo. Y te ríes incluso. Claro, y te ríes de vos mismo. Y uno
empieza, viste, a decir esas cosas, como a tener esas conversaciones internas de no puedo, pero sigo, estoy cansado, pero voy, no doy más, pero saco fuerza igual de donde no tengo, y algo se ilumina así, termina llegando. Entonces me ha enseñado eso. Cuando crees que no puedes más, de alguna manera seguís y terminás llegando a la meta. Es hermoso. Es como enfrentarse a sus sombras en el transcurso del viaje de los kilómetros para llegar hacia la luz o hacia tu otra versión que al cruzar una meta se cuelga la medalla, se olvida de todo lo que se habló negativamente a sí mismo y dice, ¿cuál es la próxima carrera? Creo que eso me ha enseñado el running, a charlar con mis sombras. Wow, y no sé si te pasa a ti, pero a mí me sucede que toda esa conversación, ese enfrentarse a situaciones complicadas en una carrera, luego te ayuda a ser mucho más resiliente y a enfrentar en tu día a día las situaciones o las adversidades desde un punto más, bueno, vamos a ver cómo viene, vamos a buscar una solución, esto va a pasar también, ¿no? Como que haces esa metáfora o esa similitud y te ayuda, ¿no? Sí, entras en esa comparación, ¿viste? Sí pude con estos kilómetros, ¿cómo no voy a poder resolver esta cuestión en la vida? Qué bueno. Entonces, podemos decir que pasamos de ser la chica que corre y que está sanando y eso me ayuda a estar en grandes escenarios, a estar en grandes eventos y ser una conductora espectacular, incluso de eventos UTMB, lo cual es un logro que es increíble, ¿no? Es un sueño hecho realidad. Este año fue un año de sueños para mí. Un año de sueños a la hora de compartir con gente con la que quizás como corredora compartía desde otro lugar en su momento. Un año de sueños que a lo mejor me resultaban imposibles y los logré y los conseguí. Y me pasó en UTMB y me pasa en todas las carreras en realidad esto. No solo ahí, creo que en todas las carreras me pasa. Que llega un momento en el que se termina la carrera, se termina el caos, se termina la adrenalina, la ansiedad de ver llegar a los corredores, el abrazo, el compartir, todo eso que caracteriza cada carrera. Y antes de irme, yo siempre me voy a dar vuelta para mirar el arco. Siempre, pero siempre. Porque cuando termina todo es cuando digo, wow, este arco hoy fue mi casa. Este arco hoy fue mi lugar. Fue mío, más allá de con quienes comparta. Y yo fui la encargada de tener la suerte de ver cómo todos los que cruzaban por acá cumplían sus objetivos, cumplían sus logros, con todo lo que conlleva preparar una carrera, ¿no? Y me pasó en un TMB que ahí dije, wow, yo llegué hasta acá. Realmente llegué hasta acá. Con mucho esfuerzo, con muchos miedos, con mucha inseguridad. Pero loca, me dije a mí misma, llegaste hasta acá. Cuando dudes de vos misma, llegaste hasta acá. Eso es muy loco. Qué bonito, ¿no? Y quería hilar la siguiente pregunta. ¿Qué sientes que se ha transformado en ti este año, con estos logros, ¿no? ¿Ha cambiado algo dentro de ti? ¿Es distinto de principios de año ahora que estamos ya a punto de terminar? Sí. ¿Alguna cosita dentro de ti? Vivo el momento. Hoy realmente vivo el momento. Siempre fui una persona que fue muy apresurada en su cabeza por el paso que sigue, ¿viste? Por todo lo que viene, por todo lo que continúa, como nunca poder estar en el presente, sino más bien pensando en el futuro cercano, en lo que viene después. Y lo aplico a todo, de estar comiendo y decir me tengo que ir a dormir porque mañana tengo que trabajar, de estar trabajando y decir de acá tengo que salir a otro lado, de estar entrenando y decir tengo que volver para seguir con tal cosa. Siempre fui una persona muy así. Y este año, con el paso de los meses y con el paso de las carreras, me permití frenar. Wow. Es curioso cómo
acelerón de la vida profesional genera sentir todo lo contrario. Sí. Aprender a frenar. Creo que es eso, de hecho. El hecho de tener tantas cosas y de ser tan afortunada de hoy tener tantas carreras, por ejemplo, me hizo pensar que quizás mañana no están. Entonces, ¿por qué voy a pensar en mañana si no sé si van a estar o no? Para vivirlas hoy. Pero para de verdad. No de querer hacerlo y no encontrar una forma para lograrlo. Bajá de verdad. Hacelo de verdad. Y este año me enseñó eso. Yo acá estoy disfrutando. Y después sigue lo que sigue. Y el mundo no se para. Porque todo se atrase 2 minutos en la vida. Wow, eso es un mensaje para el 99% de la sociedad. Lo aprendí ahora. Lo aprendí este año. ¿Querés salir a correr por el lugar donde vas a la carrera? Aprovechalo. Porque después vas a tener que estar concentrado en la carrera. Y si te vas a aprovecharlo, realmente exprimilo. Realmente sentí la naturaleza. Realmente conectate con los senderos por los que van a pasar miles de corredores. Hacelo. Hacelo de poner los pies en la tierra y hacerlo. Se siente totalmente distinta la vida desde ese punto. Qué difícil es encontrar ese equilibrio, pero cuando lo encuentras es mágico. Sí. Es mágico y es que tienes toda la razón. La gente a veces a mí me trata de loco cuando les digo, es que yo no sé si voy a salir ahora mismo a la calle, me tropiezo y me golpeo en la cabeza y no puedo caminar más o me mato. Sí, es exagerado. Ok, bien, pero ¿qué es exagerado en esta vida? ¿Cuánta gente no le ha pasado eso? Sí. Tengo que estar disfrutando esta conversación, aprendiendo, viendo cómo te emocionas, empatizando, o sea... Un panelito ahí. Sí, lo quería decir, si tienen por ahí... Por favor, porque me voy a deshidratar. Jordi, ayúdanos, Jordi, con eso. Bueno, ahí retomamos, ¿no? Sí. Venga, entramos de nuevo en el personaje. No hay personaje, aquí somos genuinos, somos así, tal cual nos vemos, y es lo que me encanta, ¿eh? Es una cosa... que debe ser así, creo yo, lo que somos en redes, hay que ser en persona también. Yo soy partidaria de eso también. Doy fe contigo, espero que des fe conmigo también. Claro que sí. Bueno, yo observaba toda esa ilusión, esa emoción con la que cuentas. No me gusta la palabra trabajo porque además tiene una raíz etimológica un poco extraña, viene de esclavitud. Como negativa, sí. Sí, pero bueno, hablemos de... ¿El laburo? No, de dedicarnos. Sí, de dedicarnos a lo que nos gusta y nos apasiona. ¿Lo identificas como un trabajo? ¿Lo identificas como... O sea, ¿cómo se experimenta para alguien que no lo está haciendo? Este mensaje va a ser para personas que están en su trabajo, no les gusta, esperan que sea fin de semana, esta sensación tan dura, y saben que tienen un sueño, pero no se atreven a ir por él. ¿Cómo se siente hacer lo que te gusta y además... que te paguen por ello, por estar disfrutando? Es increíble. Pensaba mientras me hacías la introducción y la pregunta en cómo nos sentimos cuando estamos, porque también estuve en ese lugar, en una oficina, ¿no? Yo no trabajaba 8 horas, incluso tenía tantos trabajos que trabajaba 12, 13 horas en distintos lugares. Y en lo personal me sentía encerrada, me sentía triste, me sentía cansada, me sentía con poca energía o con la energía justa. Y como mecanismo de defensa automatizamos todas las tareas de una oficina para poder hacerlas y desentendernos. Y esto requiere de mucho esfuerzo, al igual que el esfuerzo de ir a un lugar al que no te gusta. Esto requiere de mucha dedicación, al igual que ir a un lugar al que no te gusta, pero en el que tenés que cumplir tus tareas igual. Esto requiere de compromiso, porque tenés que levantarte todos los días y trabajarlo, al igual que cuando vas a un trabajo y te suena la alarma para levantarte e ir a tal espacio de lugar, de laburo. La diferencia de esto es que las emociones que te invaden por dentro una vez que realmente encontrás lo que amás son muy difíciles de poner en palabras. Porque no es alegría, es algo parecido pero mucho más fuerte. Porque no es solo emoción,
es algo parecido pero potenciado. Es como un torbellino de emociones lindas que te atraviesan, que te hacen sentir que todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, muchas veces un poco de cansancio, todo ese compromiso y todo lo que vos trabajaste para llegar hasta ese preciso lugar en ese mismísimo instante, está bien. Una vez que lo hiciste por primera vez, se vuelve una especie de adicción hacia esos momentos que te dan vida, hacia esos lugares que te despiertan cosas lindas, hacia ese espacio en el que vos decís, ¿vieron esa frase de paren todo, me quiero quedar acá? Cuando encontrás lo que amás y tenés la suerte de vivirlo, de experimentarlo, de trabajar y de que te paguen por eso, ahí realmente se aplica esa frase de paren todo, me quiero quedar acá, estoy en mi lugar, no me saquen de esto, no me muevan de esto. No es fácil, no se logra de un día para el otro, atravesás cosas negativas, atravesás tristezas, me vuelve a aparecer la palabra incertidumbre, vuelve a aparecer la palabra inseguridad. Hay muchas puertas que se abren y hay otras puertas que quizás no se abren, pero creo que las que sí se abren son las que valen para seguir empujándote hacia el intento, aunque sea de cumplir tus sueños. Hoy soy de las que cree que es preferible vivir una vida intentando encontrar algo que te haga feliz que quedarte en un lugar que nunca te dio ni un gramo de felicidad. Entiendo que es difícil, realmente lo entiendo, pero hay que intentarlo. Como siempre digo yo, debe ser muy duro llegar al momento de nuestra muerte y arrepentirnos de no haber intentado aquello que soñábamos o sentíamos en el corazón. Sí, yo creo que lo he hablado mucho con el psicólogo y de grande, de viejita, si alguien viene y me pregunta si en algún momento de mi vida fui feliz, yo quiero poder recordar, aunque sea un momento de lo laboral, un momento de lo personal, un momento de lo espiritual o de la parte energética, un momento de transformación. Yo quiero por lo menos ser de esas personas que tenga una listita en la que pueda escribir un momentito que le dio felicidad de su vida en cada uno de los aspectos que componen nuestra vida. Wow, qué bonito eso. Si pueden ser muchos más, sí, mejor. Por supuesto. Pero por lo menos un momento de cada aspecto de mi vida quiero poder escribir y decir, esto me hizo feliz. Esto me llenó de adrenalina, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Esto no lo logré, pero lo intenté. Y en el camino me pasó tal cosa que me hizo reír, tal cosa que me hizo emocionar, conocí a tales personas y el resultado final no se dio, pero hoy tengo estos amigos gracias a esto, tengo esta anécdota gracias a este momento. Como que siento que nos llevamos eso. ¿De verdad nos llevamos eso? Creo que sí, las experiencias. Y es lo que recordamos. Al final son las experiencias. Yo paro muchas veces a pensar en lo vivido y ya no recuerdo ni qué tiempo hice en una carrera, ni si gané una medalla. Recuerdo de la risa o del chiste en ese momento, cuando me caí al suelo. Son las experiencias. Sí, bueno, yo siempre digo por ahí jodiendo que hay que ayudarnos en las carreras, por ahí hay que darnos una mano, hay que ser solidarios, qué sé yo. Si alguien se cae, nos reímos y después lo levantamos. Que parece algo tan simple, pero te vas a acordar de que te estabas riendo. Si es con un amigo, con una amiga, con un grupo de running, ni hablar. Claro. Esa anécdota no se borra nunca más. Hay que disfrutar de esas cositas. Qué bonito mensaje. Estamos hablando de las personas. Tú trabajas con personas porque al fin y al cabo sí. Tienes una gran responsabilidad. Creo que la persona que conduce un evento tiene una gran responsabilidad en cómo vive el atleta sí. ese evento, qué recuerdo tiene de él, ¿no? Y es algo que, oye, te admiro porque no es nada sencillo. ¿Qué sientes? Porque a mí me gusta mucho observar. Yo termino la carrera y yo me pongo ahí en la valla y pongo a ver las personas que van entrando y les veo cómo abrazan, cómo entran con su hijo, ¿Qué sientes cuando ves esas cosas? Siento como que si fuera parte de ellos,
pero a la vez también una espectadora. Me pasa que los veo llegar y digo, wow, qué honor el mío de estar acá. Esta persona entrenó, tuvo momentos de muchas ganas, de menos ganas, de problemas quizás en su casa, en su trabajo, de, no sé, 1000 grises antes de estar acá. Y yo tengo el privilegio de estar viéndolo cruzar la meta. Me pasa eso, que digo, qué fortuna la mía de verte cumplir tus sueños. De tener ese privilegio de verte cumplir tus sueños. ¡Qué fortuna! Porque son los sueños de los demás. Y vas a formar parte siempre de ellos, Y con vos tu estás voz ahí. y con el mensaje que le das, qué bonito. Sí, eso es muy loco. Por eso si hay que abrazar, abrazo, si hay que saltar, saltos, si hay que llorar, lloro, si hay que reírnos, me río. Si mañana llego a meta lleno de barro también y de lodo. Sí. Te tomo la palabra. Yo me vuelvo, siempre de las carreras vuelvo con un aroma exquisito. Todo lo de la montaña y todo lo Viene natural conmigo. llega así. Bueno, sigamos hablando de la gente, ¿no? Sí. Porque me has dado la perspectiva de cómo vives tú lo que están viviendo ellos, cómo lo sientes, ¿no? Sí. ¿Qué crees que piensan las personas acerca de ti, los atletas que llegan, acerca de lo que estás haciendo? ¿Cómo te ven, honestamente? ¿Qué crees que sienten? No sé, me cuesta mucho imaginarme eso. Pero ¿y si tuvieras que imaginarlo? Espero que sea algo positivo. Realmente deseo que sea algo positivo. Siempre trato de, desde mi lugar, de ser alguien que acompaña, pero que trata de no invadir. No quiero ser una metida en su momento, no quiero que recuerden algo negativo de ese momento, porque entiendo que cada meta que se cruza es el momento de esa persona que fue a buscar cruzar esa meta. Entonces, siempre voy a buscar la forma de que sea el momento de los demás y de que sepan que si quieren que yo sea partícipe, yo estoy disponible para eso. Así que eso creo que es lo que más espero, que sepan que abajo del arco hay una Valentina. Si vos la necesitas para que te aliente, está. Si necesitas que te grite, está. Si necesitas que te alcance la medalla, está. Si necesitas que te los alcance a tus hijos, estoy. Quiero ser esa persona para los corredores. La persona que está y que ellos sepan que yo estoy. Estamos ya llegando al final, pero hay algunas cositas que te quería preguntar, ¿no? Porque en mi caso yo trato a todo el mundo como seres humanos, ya no identifico que si mujer, que si desigualdad, que si... No, entonces yo te estoy entrevistando como ser humano maravilloso de luz que se dedica a lo que se dedica y que envía su mensaje, pero obviamente eres mujer en un mundo dominado por hombres donde no se suele ver, ¿no? Mucha mujer que sea conductora de carreras, speaker. Sí. ¿Cómo vives eso? ¿Hay algún perjuicio? ¿Te has encontrado con alguna dificultad en ese aspecto? ¿Alguien que te cierre la puerta? ¿O que tú lo sientas, aunque no sea de forma directa, problemas en ese aspecto? No, una sola vez me pasó de una especie de entrevista para una carrera, donde las 2 primeras preguntas en la comunicación fueron si estaba casada y si tenía hijos. No cuántas carreras había hecho, cómo trabajaba, o esas cosas más estrictamente, considero desde mi lugar, profesionales. Esa fue una situación que me hizo ruido y que no me hizo saber que por ahí no era. Creo que faltan más mujeres, creo que de a poco se está abriendo más el abanico y desde que yo estoy en este mundo, siempre post carrera me llegan muchísimos mensajes hermosos. Pero la cantidad de mensajes de mujeres que a mí me han llegado, no podría decirte un número. Y me emociona un montón eso, porque digo, wow, qué loco. Porque ahí realmente siento como un abrazo colectivo. Me estás transformando el mundo. Siempre hay mensajes muy lindos en general, pero los mensajes que más me han hecho llorar, como en esta entrevista entera, son de mujeres que me cuentan el por qué están en la carrera, el por qué la hicieron,
el por qué la vida nos cruzó en ese lugar, y eso para mí es impagable. ¿Viste el famoso me abrazaste el alma? Me abrazaste el corazón, no me abrazaste el cuerpo, me abrazaste adentro, de verdad, me diste un abrazo interno. Después he tenido la suerte de trabajar con hombres que han sido muy generosos y se han encargado de potenciarme a mí como mujer, de tomarnos como iguales y de dejarme que labure con la libertad que quiera y con los espacios que quiera, y eso es muy lindo. De verdad que me he encontrado con personas muy copadas para trabajar y que han ayudado mucho a lo que hoy estoy siendo como speaker. Qué bonito, ojalá fuera así siempre y como dices, ¿no? Hacen falta más mujeres que superen sus miedos, que obviamente están, porque socialmente es muy complicado a veces, sobre todo para la mujer, ¿no? El tema... Lo social, lo económico... Correcto, esas desigualdades, comentarios, inseguridad en la calle, que por desgracia no debería suceder, pero bueno, vamos a animarlas a que lo tomen como algo de que les impulse a romper eso, ¿no? Sí, hay que arriesgarse. Y a demostrar que no hay ningún tipo de diferencia, que todos tenemos las mismas capacidades, unos tenemos unos dones, otros tenemos otros, y da lo mismo el aparato reproductor que tengas, o lo que te sientas, o lo que seas. Sí. Todos somos igualmente válidos, así que adelante. Que lo hagan, que hagan. Con eso. Si es esto, que lo hagan, si es otra cosa, que lo hagan, pero que hagan, que no duden en hacer, porque estamos acá una sola vez, somos una sola vez, hagamos, por Dios, hagamos, no se pierdan de hacer. Sin duda, y por favor, que si hay personas, sean hombres o mujeres, que tengan ese tipo de pensamientos, ¿no? Contra un género o lo que sea, que se cuestionen, que entren dentro de ellos mismos a ver qué está sucediendo ahí y que lo transformen, porque realmente existe otra forma de vivir y de hacer sentir al resto. Y cuando haces sentir a alguien bien porque le regalas tu amor, te sientes increíble. Todo eso vuelve siempre. Sí. Aparte, ¿quiénes somos para hacer sentir mal a los demás? O para juzgar o para criticar, sí. ¿Cuál es nuestro rol en el mundo que nos hace creer capaces de poder criticar, de poder cuestionar, de poder hablar con tanta liviandad sobre los demás, si no tenemos nada de eso? Y si el otro no nos pidió la opinión, no me des un consejo si yo no te lo pedí, pregúntame si lo quiero. No me des una opinión si yo quizás en ese momento no estoy dispuesta a escucharla. Pregúntame si quiero escuchar algo porque vos tenés algo para decirme. No me critiques si no sabes qué hay detrás. No quieras vivir mi vida si no sabes cuán dura fue. No quieras correr más rápido si no sabes cuánto me costó cada kilómetro. No quieras ser mejor que yo si no sabes todo el esfuerzo y la dedicación que hay detrás. Párate en el espejo y mírate a vos mismo. Te puedo asegurar que cuando vos empezás a hablarte a vos mismo, tu mundo cambia y automáticamente percibís distinto el de los demás. Pero para poder ver distinto por fuera, hay que tomar coraje, mucho coraje, y primero ir para adentro. No puedo añadir nada más. Lo has expresado magnífico. Y ahí queda. Que le llegue a quien le tenga que llegar. Estoy seguro que le va a llegar a las personas indicadas que tenían que escuchar esta entrevista. Vamos con las dos. Última pregunta y un pequeño espacio ahí para ti. Ok. La última pregunta sería relacionada con los sueños, ¿no? Con el futuro que es presente, que no existe, pero con pensar más allá, ¿no? Este año has cumplido un montón de sueños, de metas, muchas seguramente buscadas, otras ni lo sabías que iban a suceder, pero ¿cuál es ese sueño que todavía no te has permitido a decir en voz alta,
pero que aquí lo vas a hacer. Es decir, voy a conseguir esto, me encantaría esto. Si lo quieres compartir siempre, si no, no. Sí, obviamente. Creo que posicionarme a nivel internacional desde lo profesional es un gran sueño. Toda mi vida soñé con poder trabajar y viajar. Este año logré trabajar y viajar. Y siempre quise hacerlo a nivel internacional. Así que ese es mi sueño. A nivel profesional eso. Sin dudas, sí. Y ya saben, organizadores y organizadoras de carreras a nivel internacional, anoten aquí el número. No se van a arrepentir. Has dicho a nivel profesional. Sí. A nivel personal, ¿hay alguna meta, no sé, incluso interior tuya, que digas, oye, me gustaría conseguir esto? O, no sé, de pareja, o de lo que sea, de familia. Sí, creo que eso. Ser mamá. Ok. Ser mamá, sí. Pero ser mamá y que ser mamá sea redescubrirme desde todos los lugares. Soy de las personas que considera que a veces hay que reorganizarse, pero no hay que resignar para poder seguir creciendo desde lo profesional también. Y me veo mal en un momento así, trabajando y con un bebé en la panza y trabajando y con un bebé al lado mío y trabajando y el día de mañana cruzando una meta los tres. Wow. Siento que es la versión de madre que me gustaría darle a un hijo. Qué bonito, qué bonito. Y que en ese sueño sigas transformándote, sigáis transformando, ¿no? Porque al final son retos y los retos nos transforman. Ay, nos sí. Convierten, si sabemos enfrentar esas situaciones que nos brinda la vida de la forma adecuada, nos transforman en una construcción increíble. Sí. Yo creo que la actitud está y ya la experiencia está, así que vais a ser unos papás increíbles, ojalá se pueda. Ojalá. Y bueno, llegamos al final. Hemos llegado al final, hemos llorado piscinas. Ay, por favor, chicos. He tenido que Ya sé que ir a la acreditación ahora. He tenido que aguantar mucho porque yo enseguida veo a alguien llorar y empiezo ya a temblar. Pero bueno, me mantuve ahí. Primera vez y última que me verás llorar tanto en cámara. No, fue increíble y eso quiere decir que hablaste con toda la verdad de tu corazón y creo que es maravilloso. Te voy a dejar un espacio al final para que te imagines que si por ejemplo, esta fuera tu última aparición pública, ojalá no sea así, y fuera el retrato que la gente vaya a guardar en sus corazones de Valentina, Sí. ¿qué frase o qué texto o qué mensaje lanzarías? ¿Qué? Tienes tu cámara aquí y le des. Me gustaría poder ser siempre el abrazo de llegada con el que te encuentres cada vez que lo necesites. Creo que eso es lo que me gustaría que te quede de mí en una carrera, pero que lo puedas llevar a la vida. Quisiera ser siempre el abrazo de llegada que cualquier persona necesite cuando sea que lo requiera. Esa es la versión con la que quiero que se queden, esa es la imagen con la que quiero que se queden. Poder quedarme en el corazón de cualquier persona a raíz de un mínimo gesto que para ellos marque la diferencia, como un abrazo en la llegada, es la Valentina que quiero que recuerden. Wow, no puede haber un mensaje de amor más bonito que el que acabas de enviar y además relacionarlo con lo que haces, con lo que eres. Hermoso. Antes de despedirnos de la gente, tengo un regalito para ti. ¡Ay! Sé que te gustan mucho las gorras. ¡Sí! Nos va a ayudar Jordi. El podcast se llama Almas Salvajes. Es lo que yo busco a almas salvajes. Así que aquí nuestro amigo Jordi te hace entrega de ¡Ay, me encanta! esta gorra que espero te guste y cada vez que la veas te recuerde que eres un alma salvaje que decidió romper con todo y perseguir sus sueños. Gracias, de todo corazón, fue un placer. Creo que es la primera vez que hablo tan abiertamente. Me sentí muy cómoda y ojalá la vida nos siga cruzando con personas como vos y con personas que se atrevan, aunque sea difícil, a perseguir sus sueños. Nos quedamos únicamente con el camino que transitamos, así que hagamos lo que sea para que ese camino sea increíble. Qué bonito.
Muchas gracias. Y le decimos a la gente que pues todas esas cosas que a mí se me suelen olvidar, como suscríbete y comenta por favor, y comparte esa sí, entrevista a todo el mundo, porque el mensaje ha sido tan bonito que sería una pena que se perdiera en el mundo de las redes. Así que nos vemos en el siguiente episodio, te doy las gracias. Gracias. Y que vaya muy muy bien el fin de semana. Gracias, igualmente, y todos los éxitos. Gracias. Estaremos ahí esperando en la llegada. Eso es, y lo vamos a mostrar. Me encantó. Listo. Chao, chao.